La noche estaba tibia y aún olía a represión. Así, la historia seguía su agitado curso y entre las sombras uno por uno se desplazaban para llegar a su destino. Desde el Parque Duarte, los caníes vigilaban, mas no les importó. Ahora o nunca. Y es que 3 meses después de la muerte del jefe, el momento del despegue había llegado. Las muchachas de Juan Gómez son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que se ríen de todo el que ven. Las muchachas de Juan Gómez son bonitas y bailan bien. La segunda ciudad más importante del país mostró su oposición a Trujillo desde los primeros años de su régimen. A mediados de los años 30 fue descubierta una conspiración contra Trujillo, la cual planeaba eliminar al dictador la noche del 31 de marzo de 1934, cuando éste asistiera a una fiesta en el centro de recreo de esa ciudad. La conspiración fue descubierta y 44 personas fueron apresadas e implicadas en ella. Entre los involucrados estaban representativos de todos los sectores sociales de la ciudad de Santiago, encabezados por Ramón Vila Piola, Dr. Juan Isidro Jiménez Grullón, Jesús María Patiño, José Daniel Ariza, Carlos Cantizano, Fernando Bermúdez, Francisco Augusto Lora y Plácido Arturo Piña. También los hermanos Armando y Julio Menicucci, Leopoldo Franco Vidó, Ángel Miolán, Germán Martínez Reina, Eduardo Grullón, Francisco Castellanos, Sergio Manuel Ildefonso Capoit y Mario Sánchez Guzmán, entre otros. El resentimiento social que caracterizaba la personalidad de Trujillo se puso de manifiesto en la ciudad de Santiago con mayor dureza que en ninguna otra ciudad del país. En esta ciudad, donde en otros tiempos soportó humillaciones y desprecios, ahora, dueño absoluto del poder, Trujillo obligaba a todos sus ciudadanos a desfilar bajo sus pies. Santiago y sus hombres de negocios se caracterizaron por hacer una férrea oposición al régimen de Trujillo desde los inicios de su dictadura. En la década de 1930, jóvenes de Santiago organizaron una de las primeras conspiraciones para acabar con la tiranía. Años después, varios de ellos se convirtieron en exitosos empresarios y prósperos comerciantes. Siempre risueña, gorjea sus canciones, la ciudad, corazón. Bueno, de los empresarios que formaron parte de ese movimiento fueron Danilo Cruz, Marcelo Bermúdez, Miguel Lama Mitre, Eugenio Pedón. Y está siempre latiendo, latiendo como un corazón. Tus barrios. Bueno, a mí me agarraron preso el sargento Fermín. Digo, bueno muchachos, ya este es el fin, aquí nos van a matar a todos. En la capital, llegamos a la casa a las 40. Cuando llegamos a las 40, nos recibe un escribiente apellido Mota, que era Vico, y rompió a tomarnos los nombres, la cédula, la vaina. Pasamos a otra habitación. Le están dando una pela a uno, pero una pela, como unos cables eléctricos. Y nos meten para la oficina de las 40. Ahí estaba Johnny Ave, Candido Torres Tejada, Clodoveo Ortiz. Y cuando estamos ahí, dice Candito, mire, hablen para que no le pase lo que le va a pasar de lo que le pasó a esto. Tran a Ramón Lorenzo Perello. Y eso era negro, de la pela tan grande, la espalda y todo. Muchachos, hablen para que no le pase esto, que sé yo qué.
Traigan a Curi y Billeter de Santiago. Cuando traen a Curi, desbaratado a palo. Diga, ¿quién le dio ese revólver a usted? Ese revólver me lo dio Ojito Lama, que me lo trajo de Venezuela. ¿Y para qué era ese revólver? Para matar a Trujillo cuando fuera el centro de recreo. Ahí mismo le pegaron el lacito y bajo el carro. Los jueves recibimos visitas y fue cuando supimos que habían bautizado. Y lo supimos de una manera muy peculiar. La esposa de uno de esos compañeros de presidio recibió un bizcocho. Le llevó un bizcocho a su esposo y dentro del bizcocho había una carta que no dijo que habían ajusticiado Trujillo. Los jóvenes de Santiago que pintaron todas las estatuas de la cara. Ese día lloró Trujillo, a donde una prima mía lloró. Y le decía a María, estas canas que me han salido a mí por mi lucha por la libertad del pueblo dominicano, por Santiago sobre todas las cosas, eso decía. Y ya, le había robado la mitad de la fortuna del marido de ella, que era Jacinto Durmí. Trujillo lo obligó a ser socio de Trujillo. Trujillo no ponía nada y Jacinto lo puso todo. Esa era la sociedad de Trujillo. Una gran incertidumbre se apoderó de la ciudad de Santo Domingo el 30 de mayo de 1961. A las 10:30 de la noche, un grupo de civiles y militares asesinaron al dictador Rafael Trujillo Molina en la carretera que conduce a San Cristóbal, hoy autopista 30 de mayo. 3 meses después de la muerte de Trujillo, un grupo de comerciantes e industriales de Santiago, estimulados por el sentimiento de solidaridad con los empresarios agredidos, fueron convocados el 21 de septiembre de 1961 con la finalidad de fundar una entidad que aglutinara a los miembros de la clase, canalizara las inquietudes del sector, defendiera sus intereses y sobre todo aportara al desarrollo de Santiago y del país. Así nació la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, mejor conocida por sus siglas como ASIS. Cuando se funda la ASIS, se hace la primera directiva. La mayoría de los asistentes estaban siendo perseguidos y para muchos era un riesgo asumir una posición, ya que los carros del CIN se ubicaban próximos a la casa de él. ¿Cómo chequear? Se decidió convencer a Bernardo, como este era de los presentes que no había caído preso o tenía una persecución como los demás, y Bernardo aceptó con el compromiso de 1 año. La muerte de Trujillo no significó la caída inmediata de la dictadura, porque Ramfis, el hijo mayor del tirano, junto a sus tíos Héctor Bienvenido y José Arismendi Trujillo, la alta jerarquía militar, hicieron todo lo posible por conservar el control del gobierno al precio que fuera necesario. Cuando los remanentes de Trujillo incendiaron una librería ubicada en la calle España, propiedad del expresidente Salvador Jorge Blanco, como una forma de contrarrestar la resistencia al régimen, es el preciso momento cuando los empresarios de Santiago iniciaron la fundación de la ASIS. La ASIS se fundó en 1961, en razón de que a la partida de la pérdida de Trujillo, y el término del régimen tan opresor que teníamos, no podíamos seguir viviendo en esa situación. Y en razón de eso, la ASIS se formó de manera tal para la defensa de los intereses de los empresarios. El 20 de diciembre de 1962 se celebran en la República Dominicana las primeras elecciones libres luego de 30 años de dictadura trujillista. En ellas sale vencedor el profesor Juan Bosch, candidato del Partido Revolucionario Dominicano, con un 58% del total de votos emitidos, quedando en segundo lugar el doctor Viriato Fiallo, candidato de la Unión Cívica Nacional, con 33% de los votos. En
el año 1962, la ASIS apoya la fundación del Consejo Nacional de Hombres de Empresas, encabezando la primera directiva don Marino Aufán. En ese momento el presidente de la ASIS era Moisés Swain, quien convence a Tomás Pastoriza para que acepte ser el representante del Consejo de Hombres de Empresas para la zona norte. En la Revolución de 1965, la ASIS y varios socios desempeñaron un rol importante bajo la presidencia de Salvador María. No solo se pusieron al servicio de la revolución, sino que también sus empresas. Tales son los casos de Marco Tulio Cepeda, dueño de Radio Quisqueyana, Poncio Pousaleta, propietario de Radio Cibao, y Antonio Pérez, dueño de Radio Norte. El gobierno de Joaquín Balaguer decide la realización de ajustes económicos sin consensuarlos con los diferentes sectores, momento en que la ASIS llama a la primera huelga empresarial que se realiza en el país. Esta no llegó a concretarse debido al llamado del gobierno a consensuar dichas medidas con el sector empresarial del país. A José Baduy, a la sazón presidente de la ASIS, le corresponde formar parte de las negociaciones con el gobierno. A lo largo de su existencia, la ASIS ha sido miembro fundadora de diferentes instituciones de desarrollo en la ciudad de Santiago y en el país. Dentro de estas, el Consejo de Hombres de Empresas, hoy conocido como CONEP, el Patronato de Ayuda al Cuerpo de Bomberos de Santiago, la Corporación de Zona Franca Santiago. En el último año hemos estado sometidos a la crisis sanitaria más grande que recuerdan los tiempos modernos. Y dicha crisis la hemos enfrentado con valentía, con honor y responsabilidad. El Aeropuerto Internacional de Santiago, el Cursa UAS, el Plan Estratégico de Santiago, el Patronato del Parque Central de Santiago y la más reciente entidad en fundar, el Consejo para la Seguridad de Santiago, con apenas 5 años de fundado. En Santiago están ocurriendo día a día entre 18 y 25 asaltos, de los cuales terminan 8 y 10 en hechos de sangre y muertos. Él le dio un disparo ahí en la cabeza. El joven salió huyendo y en la 27 se dio un disparo y se... ¡Asesino me robó todo! ¡Y me mató a mi marido y me valió a mi hijo! No pueden contener el dolor. Supuestamente para robarle un celular. Supuestamente. O sea que es bueno que la policía haga las investigaciones del lugar. Se realizaron varios encuentros con el objetivo de elaborar un documento base denominado Santiago por la Seguridad. Luego, en varias jornadas de trabajo, con Infotep como facilitadores y coordinadores, se analizó el documento y se seleccionaron los temas prioritarios para ser discutidos por todos en 4 mesas de trabajo. En los años 90, el cuerpo bombero, que estaba muy mal económicamente y atendido, se consigue que don Freddy Verasgoico haga un telemaratón en Santiago. Con ese dinero se construye en el Riocón una estación de bomberos. El empresariado de la zona norte nunca le da la espalda a aquellos acontecimientos trascendentes para la comunidad o el país. Es por eso que la ASIS decide apoyar a uno de sus fundadores, el empresario Carlos Bermúdez Pipa, a quien el presidente Salvador Jorge Blanco le designa como presidente del comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santiago 86. El presidente Salvador Jorge Blanco, quien era un gran amigo mío, me pidió que si yo podía ayudar en la organización de los Juegos, porque estaba un poco atrasado. Y entonces yo le dije que sí, que yo honoríficamente podía ayudarlo en todo lo que necesitara. Y así fue. Y es por eso que hoy es el escenario que da la oportunidad a los partidos, a la sociedad, para conocer la propuesta de los candidatos a la presidencia, incluyendo a aquellos a los que el electorado
e instituciones no le ven posibilidad de triunfo. Vinimos a una invitación de la ASIS, muy contento con muchos amigos para responder algunas preguntas y también para nosotros presentarle nuestra propuesta que hicimos para un gran acuerdo contra la corrupción y contra la impunidad. Pese a que siempre ha sido una institución de confrontación en defensa de los intereses del empresariado, la ASIS no ha dejado de ser tomada en cuenta por los diferentes gobiernos dominicanos. Hoy por hoy, la ASIS se ha convertido en la institución empresarial con mayor número de miembros y de mayor crecimiento, con una membresía que sobrepasa a las 2.000 empresas, de las cuales el 92% son pequeñas y medianas, y un promedio de afiliación mensual de más de una decena de empresas que se acercan a buscar los servicios y la representación de la ASIS como líder y pionera del sector empresarial. Para cuando en el año 2001 se toma en cuenta el promulgar una nueva ley de seguridad social, en ese sentido fuimos elegidos por el entonces presidente Hipólito Mejía para ser parte del Consejo de Directores de la Seguridad Social a nivel nacional. Solo basta echarle una mirada para entender que en estos 60 años, la ASIS ha sido escenario para discusión de las mejores iniciativas para la nación, desde presidentes, ministros de Estado, directores, legisladores, pasados presidentes. Los empresarios encuentran en la ASIS un espacio donde siempre va a primar el bien colectivo y sobre todo la defensa de las mejores causas en favor del empresariado. Así que estamos aquí para discutir y dialogar con Santiago, particularmente con la clase empresarial. Ya le he pedido formalmente al gobernador del estado de Nueva York que contemple la posibilidad de establecer una oficina de negocios aquí en la República Dominicana. Los 60 años de la ASIS ha sido beneficioso no solamente para la institución de la ASIS, sino para el pueblo, porque tumbarle el pulso a Balaguer sobre una ley que iba a perjudicar a todos los consumidores, eso fue un éxito de la ASIS. Mi catalogación personal de estos 60 años es que han sido positivos en cuanto a su realización y de permanencia para el futuro, previendo de que cada vez más el sector empresarial requiere de hombres y mujeres enfocados y con un objetivo puesto en la solución de los problemas de su asociación, de su clase social. Debemos empezar a ver el futuro con optimismo, con más claridad, con más firmeza y emprender, volver a pensar que nosotros sabemos cómo hacer lo que hacemos de la mejor manera. Todo está perfectamente ordenado dentro de un plan divino. En consecuencia, no hay por qué tener miedo. ¿Miedo a qué? En los años 30 del siglo pasado, dentro de la enorme depresión que sumió al mundo en la pobreza, los Estados Unidos eligieron un presidente inválido, Franklin Delano Roosevelt, que sobre sus muletas mandó el mensaje al pueblo norteamericano: a lo único que hay que tener miedo es a tener miedo, porque el miedo nos impide convertir el retraso en progreso. Toda obra humana es perfectible, pero también toda obra humana, cuando trasciende, como en el caso de la ASIS, se convierte en un acto de fe. Los empresarios debemos dejar de ver el fracaso como la censura del ser humano y entender que para obtener el éxito se necesita fracasar varias veces. Debemos sentirnos orgullosos de nuestros fracasos para contarlos y así evitar que otros pasen lo que hemos superado. Recordemos cuando Winston Churchill dijo: el éxito es la capacidad de ir de fracaso
en fracaso sin perder el entusiasmo. No basta con ser exitoso si el producto del éxito no se comparte con los más necesitados, con los que no han tenido el privilegio que nosotros hemos tenido. Al cumplir 6 décadas de historia, nos inclinamos reverentes ante la memoria de todos aquellos santiagueros que hicieron posible la existencia de la ASIS y nos comprometemos a seguir laborando para hacerla más fuerte y más comprometida con el desarrollo de Santiago, la región del Cibao y todo el país. Para tener una idea, en 1974, cuando no era común hablar de responsabilidad social corporativa, la ASIS, iniciadora, pionera, forjadora, en muchos aspectos, patrocinó su primera escuela. Y también esta institución tuvo un rol preponderante y clave en ser parte de esa mediación en la crisis política de 1990 y 1994 que ha marcado nuestra historia. Esto es parte de lo mucho que podemos contar de la ASIS en estas 6 décadas. Agradecemos a las empresas compromisarias con esta ceremonia de estos 60 años, a la Corporación Zona Franca Santiago, Banco Popular, Farmacia El Sol, Banreservas, Cementos Cibao, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, Agrofen, Grupo Empresarial Estrella, ARS Monumental, Corazán, Cruz Lora, Aeropuerto Internacional del Cibao, Ferretería Ochoa, Universidad Tecnológica de Santiago, Espaillat Motors, entre otras empresas. Agradecemos también a las personas que nos acompañan desde bancada política, los diputados señores Mateo Espaillat, Leonardo Aguilera, Francisco Santos Nave, Nelsa Suárez y Víctor Manuel Fadul. Gracias también al senador de San Francisco de Macorís, el señor Franklin Romero. Se han desplazado para acompañarnos de parte del Partido Revolucionario Dominicano la señora P. Cabral, Lucía Alba y Giovanni Tejada. Muchísimas gracias por acompañarnos, respaldar este aniversario número 60, que se cuenta muy fácil si es solamente la cifra, pero hay que estar viviéndolo y experimentando los aspectos relevantes que pudimos advertir y visualizar en el audiovisual proyectado. En nombre de la dirección del Gran Teatro del Cibao también aprovechamos para presentar unas disculpas por la falla del acondicionador de aire, un tema muy ajeno de la dirección y que nos ha afectado. Pero como vivimos en un país del Caribe, disfrutamos nuestra celebración sin que el tema del aire nos agobie. Esta actividad también se está transmitiendo en vivo por los canales Super TV 55, Canal 25, Metro HD, Santiago TV y las estaciones de radio Super 103 FM, Matrix 104 FM, 101.9, Amistad, Radio Única, Radio Libertad, Radio Samaná y las plataformas digitales. Compartan sus fotografías también con la etiqueta ASIS 60 años para que toda la comunidad que está fuera del Gran Teatro del Cibao se entere y sea parte de esta celebración. En este momento invito para el discurso central a una persona que es sinónimo de ASIS, quien está siempre poniendo los temas sobre la mesa de interés nacional. Me refiero a su presidente, el señor Sandy Filpo. Señora Rosa Santos, gobernadora provincial de Santiago, doctor Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala,
y exsecretario del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, señor Víctor Bisonó, ministro de Industria y Comercio y MIPYME, señor Miguel Vargas Maldonado, ex canciller de la República, y excusar al ministro de Salud que se tuvo que retirar porque tenía un compromiso que era ya previo, que era el Congreso de Médicos del HOMS. Directivos de la ASIS, pasados presidentes, presidentes de asociaciones y de desarrollo que nos acompañan. Bueno, luego del video que acabamos de ver, es muy poco lo que se puede decir de la ASIS. Sin embargo, quisiéramos hacer algunas precisiones que se enmarcan dentro de lo que podríamos decir es el cambio hacia donde van las sociedades. La ASIS es de la poca institución que tiene un relato que contar. Y esta actividad se enmarca en el mantenimiento vivo de preservar este relato. Uno de los grandes retos del hombre en los próximos años será buscar la forma de cómo mantener esa historia que por muchos años ha servido para crear los mitos que le han dado sentido al mundo, como son las religiones, las leyes, las normas de convivencias y la fe, entre otros. A lo largo de la historia, 3 acontecimientos marcan la vida de la especie humana. Son la revolución cognitiva, la agrícola y, por supuesto, la científica. De estas se desprendieron todos los actos que dieron origen a la formación de sociedades y a la convivencia del humano con el humano. La necesidad de poder juntar cantidades de personas en torno a una idea y hacerla efectiva y funcional se creó a partir de la creación de un sistema que pudiera establecer los relatos y que diera sentido a la vida. En un mundo en que cada día se tecnifica, donde el contacto humano se hace más precario, el gran reto de la humanidad de los próximos años es mantener eso que dio origen la revolución cognitiva y que no se pierdan los relatos. Es evidente que esto pasará a formar parte de una agenda mundial de los próximos años, así como fue en su momento el hambre, las pestes y las guerras. Sin embargo, en los últimos tiempos nos enfrentamos al poder de la fragmentación. Hoy por hoy hay más asociaciones, más ONG, hay más sindicatos, más partidos políticos, más empresas y hay más de todo. Esto hace que el poder sea más frágil. Nos conducimos a la era del consenso y de las alianzas por obligación. Vemos cómo quienes ejercen el poder son más débiles y son sometidos a críticas de sectores que en otras oportunidades no eran tomados en cuenta, pero que hoy son sectores que propician condiciones de desequilibrio y que, dependiendo cuál sea el discurso, forman un concierto de voluntades que permiten que sean revocadas decisiones de los gobiernos con más facilidad que antes. Los líderes, ya sean políticos o de otras organizaciones, deben tener presente que hoy el poder es fácil de lograr, difícil de mantener y, sobre todo, mucho más fácil de perder. Cada vez más, la estadía de los funcionarios públicos o privados en una posición de cierta jerarquía es de menor tiempo. Los CEO de las empresas o corporaciones, los altos funcionarios de organismos internacionales y los políticos ven reducido su poder. Esto es producto de que el poder cada vez es más transitorio y su esfera de acción se ha debilitado, haciendo al que ejerce el poder más vulnerable y
creando una fragmentación social. Otro aspecto humano que amenaza la buena convivencia es la fragilidad mental, o lo que los grandes tratadistas llaman la deshumanización. Valores que anteriormente diferenciaban a las personas de otra especie, como la lealtad, el sentido de la franqueza, el agradecimiento, la solidaridad, entre otros, son cualidades que se van escaseando en una sociedad que va tendente a la deshumanización. Una muestra elocuente y frágil se nos pone y se nos hace común. Solamente basta con remontarnos a marzo del año de 2020 y recordar cómo el mundo estaba emergido en una conmoción por el COVID-19. Hoy, en ese momento, nos quitábamos los zapatos, nos poníamos guantes, nos forrábamos con traje preparado para eso, caretas de protección y hasta nos quitábamos la ropa para entrar a la casa. Hoy, gracias al esfuerzo realizado por el gobierno, la República Dominicana encabeza la lista de uno de los primeros países que ha manejado mejor la pandemia. Sin embargo, todo eso ya se olvidó. Ya nos reintegramos a la vida casi normal y los que partieron solo quedan en el vacío de aquellos que son más cercanos. Y es por eso que yo quiero, en este momento, mediante un acto de agradecimiento, aplaudir a ese personal médico del país que tanto se esforzó para mantenernos vivos. Yo quiero un aplauso. En los últimos 50 años, las sociedades han avanzado de forma tal que ya tenemos derecho de cuarta y quinta generación, derechos humanos. Sin embargo, el acceso al crédito es un derecho humano de segunda generación y vamos por la quinta. Y en nuestro país pasa a ser un privilegio, dejando que pequeños y medianos empresarios no puedan financiar sus expansiones o su emprendimiento. El gobierno tendrá, si quisiera dejar de ser el mayor empleado del país, buscarle una solución a crear mecanismos que de esa manera permita el que no ocurra lo que el presidente Abinader, guardando la distancia, dijo en la Asamblea de las Naciones Unidas, cuando manifestó su desacuerdo con la manera como los organismos internacionales distribuyen sus recursos. Pues lo mismo benefician a los países de acuerdo a su nivel de ingreso, dejando a los países que más lo necesitan sin protección como aquellos de ingresos medios y de ingresos bajos. El último aspecto que quisiera tocar es el mérito. El mismo se convertirá en un factor importante para el desarrollo de las sociedades. Hoy vemos para bien cómo el mundo se ha visto obligado a elegir en posiciones a aquellas personas que reúnen las condiciones más idóneas. Estamos ante el desarrollo de la meritocracia o de la tiranía del mérito. Hoy el mérito ha adquirido una relevancia que no existía en otros tiempos. Y aunque existen, es verdad, el tráfico de influencia, las relaciones públicas, el lobby, será difícil que esto desaparezca, pero cada día el mérito se hace más presente a la hora de evaluar al ser humano. En el caso de los partidos políticos, son muy pocas las experiencias que han tenido éxito llevando candidatos que no tengan el mérito suficiente para ganar una posición. Y en los casos donde se han tenido éxitos, esos experimentos, su estadía en el poder
ha sido muy corta. Al finalizar, quiero resumir estos 4 aspectos en una sola figura que nos refleja la trascendencia de los retos, de los relatos, el poder de la fragmentación, la importancia de la humanización y la fuerza del mérito. Y me refiero nada más y nada menos que a Nelson Mandela. Mandela duró 27 años confinado a una celda de 2 metros por 2 metros, con una ventana que daba al patio y un colchón que se lo ganó a los 10 años de haber estado preso. En la cárcel, los presos negros tenían discriminación, usaban pantalones cortos y no podían comer pan. Sin embargo, Mandela leyó todos los libros que pudo. Cuenta Mandela que se ganó el favor de los guardias leyéndole la Biblia. Le desafiaba, le decía: demuéstrame que no hay Dios, que yo te voy a demostrar que sí lo hay. Y de ahí sale su frase más lapidaria: no hay hombre tan duro que no pueda construir un puente hacia su corazón. 27 años después, Mandela tiene 72 años y es liberado. Y la prensa sale a buscar un hombre resentido y tiene que titular: no hay resentimiento en Mandela. Es un hombre refinado, como si hubiese salido de una gran universidad. A los 4 años de ser liberado, Mandela es electo presidente y acabó con la discriminación racial y condujo su país hacia la libertad. Muchas gracias. Discurso central del presidente de la ASIS, el señor Sandy Filpo. Gracias también al respaldo de las empresas compromisarias, el Grupo Superalba con su producto Don Pollo, Latinomóvil, Música del Cibao, El Hogar Dominicano, Divercon, Fundación Vanessa, Rancho Chito, Restaurant, Notions Dominicana, Estrella y Tupete Abogados, Now Logistic, Global Technology Group, Constructora Camacho Morel, Provisiones Pérez Mata, Importadora al Campo, Hipermercados La Fuente, Espinosa Peña y Asociados, Repuestos Danilo Hiraldo, David Collado, Autopart, entre otras empresas. Gracias también a los señores José Horacio López, de la Comisión Política de Alianza País, y el señor Agustín González por acompañarnos en esta ceremonia de celebración. También al señor Charlie Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Rafael Paz, miembro del Comité Político. Gracias por respaldarnos. La crisis sanitaria por la COVID-19 echó al piso nuestras certezas. Esta situación de carácter sanitario, aún pendiente de superar, ha generado crisis mundial de carácter social, de carácter educativo. Hemos tenido crisis incluso de salud mental. Especialmente el mundo todavía atraviesa la crisis económica que tiene a muchas empresas en situación de dificultad. Citando el contexto presente, cuando el presidente Abinader anunció la realización del primer Consejo de Gobierno en Santiago, varias entidades se acercaron a la ASIS para solicitarle que apoyara alternativas de financiación mediante Banco de Reservas. Fruto de eso y de ese enlace, de ese puente y de escuchar, unas 273 empresas aplicaron y más de 100 organizaciones empresariales fueron asistidas. Veamos el alcance y los testimonios de estas medidas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Mi nombre es Gargarín Álvarez, de Álvarez Interpunto. Nuestra empresa se dedica a la impresión y al alquiler de minivallas a nivel nacional, contando con unas 650 unidades en diferentes pueblos. Contamos con 22 años de experiencia
fuimos uno de los sectores más golpeados por la pandemia del COVID-19. Nuestros equipos se vieron afectados, nuestras reservas agotadas. Gracias a la gestión de la ASI y a la ayuda que nos prestó el Banco de Reservas con uno de sus préstamos, hemos podido ir recuperando de nuevo la empresa, hemos ido solucionando las dificultades por las cuales estábamos atravesando. Estamos muy agradecidos tanto de la ASI como del Banco de Reservas. Buenas noches a todos. Quien les habla, Julio César Pérez Mata. Presidí durante el estado de emergencia la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, AMAPROSAN, siendo al mismo tiempo miembro de la Junta Directiva de la ASIS. Hoy día externamos nuestra gratitud a la ASIS, pues gracias a las gestiones que oportunamente hicieran ante el señor Presidente de la República, fue una realidad el hecho de que el Banco de Reservas brindara apoyo a muchos de nuestros asociados, evitando así que estos desaparecieran, logrando que su situación actual sea muy distinta a la de esos momentos, pues gracias por su apoyo y confianza permanecen en sus actividades comerciales. Nuestra gratitud al señor Presidente de la República, a la señora Vicepresidenta de la República, a la ASIS y al Banco de Reservas por hacer posible esta realidad. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Sirva esta ceremonia de celebración de los 60 años de la ASIS para distinguir y reconocer al Banco de Reservas por el apoyo a empresas, digamos que resentidas ante la situación de la COVID-19 y que gracias a esos apoyos, a ese endoso y respaldo, se mantuvieron miles de empleos. Banco de Reservas, además, celebra en este 2021 80 años de presencia en el sistema financiero dominicano. Invitamos al señor Reyton Ortiz, la señora Karina Sufrón y el señor Juan José Perelló a recibir este reconocimiento de parte de la ASIS y en representación del administrador general del Banco de Reservas, el señor Samuel Pereira. Lo entregarán nuestro presidente, el señor Sandy Filpo, y el ministro de Industria y Comercio, el señor Víctor Bisonó. Recibirán el reconocimiento por el respaldo financiero a más de 100 empresas en un momento de muchísima dificultad e impotencia ante la crisis sanitaria y el confinamiento. Reciben el reconocimiento con el aplauso de ustedes, el señor Reyton Ortiz, la señora Karina Sufrón y el señor Juan José Perelló, en representación del administrador general de Banreservas, el señor Pereira. Muchísimas felicitaciones extendidas a todo el personal de Banreservas por los 80 años también de presencia en el sistema financiero de la República Dominicana. Agradecer también a Inversiones Rincón Largo, Compunet, Anadive, a Procovici, AMAPROSAN, Pérez y Robles, Oficina Técnica, Propiedad Industrial, DB Martínez, Megaplatz, Pave Comercial, FECOTSEN y AG Supply por su respaldo a esta ceremonia de 60 años de la ASIS. Ahora cedemos el turno al señor Ministro de Industria y Comercio, el señor Víctor Bisonó, quien presentará el orador invitado, expresidente y secretario general saliente del Sistema de Integración Centroamericana, el doctor Vinicio Cerezo Arévalo. Muy buenas noches, doña Rosa Santos, gobernadora de esta provincia de Santiago de los Caballeros. Igual al doctor Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala,
al señor Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales, ASIS. Amigos presentes, invitados especiales, representantes de la prensa, amigos todos. Voy aquí a seguir ya los anuncios, ¿verdad?, de todas las personalidades que también están aquí en la mesa directiva y en el público y que lo han mencionado. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un honor estar aquí con todos ustedes en esta ocasión especial donde celebramos el 60 aniversario de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago. Son 6 décadas de aporte constante al desarrollo de Santiago y el país, participando activamente en la discusión de los temas que han ido moldeando el modelo económico y social de la República Dominicana. ASIS se ha convertido, sin lugar a duda, en una fuerza canalizadora de los sueños y anhelos de los comerciantes industriales de Santiago, destacados siempre por ser laboriosos, persistentes y dueños de una voluntad inquebrantable de salir adelante, representando así fielmente la identidad empresarial local en los espacios donde se discuten los temas de más alto nivel e interés nacional. Como marcha Santiago, ya sabemos que marcha la economía nacional. Por ello, qué bueno es poder afirmar justo aquí que hemos logrado estrechar lazos y forjar alianzas con sectores con los que, como ASIS, compartimos la visión de hacia dónde debemos dirigirnos como sociedad para garantizar un mejor futuro para todas las familias dominicanas. Hoy celebramos con la ASIS sus 60 años creando valor para Santiago y para el país. Pero hoy también celebramos el que el gobierno del presidente Luis Abinader haya logrado enfrentar con éxito, tal como dijo Sandy, la pandemia del COVID-19, que se haya logrado forjar los pilares de estabilidad política, económica y social que nos hacen destacar como destino de inversión idóneo para toda la región. Eso lo conversábamos con el presidente Cerezo, quien nos decía que tiene la misma noticia también. Hoy celebramos que el sector de Zona Franca vive su mejor momento y que de la mano con nuestro sector industrial se están creando nuevos empleos y mejores y más remunerados, construyendo en términos generales una cadena de valor a pesar de los vaivenes de la pandemia y lo que ha traído consigo. Y en Santiago se concentran la mayoría de esas empresas de Zona Franca. Hoy celebramos que el plan de relanzamiento de la industria del tabaco está en plena implementación y que este sector de tanta importancia para Santiago romperá récord de exportación en este año. Hoy celebramos también que el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento económico de un 9.5% para la República Dominicana en el 2021 y un 5.5% para el 2022, así como un 4.9% para el 2023. Hoy celebramos que se está haciendo mucho más por la micro, pequeños y medianos industriales y los comerciantes, extendiendo la mano solidaria del gobierno, promoviendo la actividad económica y el dinamismo de todos los empresarios sin importar el tamaño de su negocio, porque como hemos dicho en otras ocasiones, una MIPYME que prospera es una familia que sale adelante. Señoras y señores, los sectores representados en la ASIS, el comercio y la industria, son un componente importante de la economía dominicana, que quede claro eso. Lo dice el mismo Banco Central cuando precisa que la manufactura local ha sido determinante en la trayectoria de recuperación, tanto por su importante participación en el PIB, como por ser uno de los principales generadores de empleo formales en el país, que junto al comercio constituyen una de las principales actividades económicas y ha liderado el desempeño de nuestra economía en los términos de valor agregado, con un 22.6% en el periodo enero-septiembre. Por ello, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, como órgano rector de la industria y el comercio, la MIPYME, seguirá apoyando a estos pujantes sectores económicos y promoviendo iniciativas para continuar elevando sus niveles de productividad, competitividad
y sostenibilidad. A nivel personal, saben que tienen en mí un aliado con las puertas abiertas, dispuesto a escuchar y a trabajar por los mejores intereses de este país en que estamos llamados todos a servir. En este gobierno enaltecemos la historia que le precede a ASIS y les invitamos a unir fuerzas de cara al futuro por un porvenir más próspero, democrático y fecundo para todos los dominicanos. Señoras y señores, el comité organizador, y así lo anunció la presentadora, Sandy Filpo, me ha pedido que aproveche el escenario para presentarles al invitado de honor de la ASIS en el día de hoy, el doctor Vinicio Cerezo. El doctor Cerezo tiene una impresionante hoja de vida, de la cual destacamos su rol como presidente de Guatemala en el periodo 86-91. Fue el promotor y uno de los firmantes de los acuerdos de paz en Centroamérica, Estipulas 1 y 2, y más recientemente ha sido secretario general del Sistema de Integración Centroamericana SICA 2017 al 2021, que recién electo también nos distinguió viniendo a República Dominicana a tener un evento con nosotros en la Pucamaima, en la ciudad capital, siendo el primer expresidente en ocupar el puesto y concluyendo su mandato con un 95% de cumplimiento de la visión estratégica de dicho sistema. Hoy tenemos el privilegio de escucharlo y de aprender de sus experiencias en el marco de esta conferencia magistral, la integración como mecanismo de desarrollo ante la cuarta revolución industrial. Personalmente, es un honor el poder presentar a un amigo, un hombre democrático, aliado de la libre empresa, del desarrollo y de la construcción de un modelo económico y social sostenible, inclusivo y con una visión de futuro para todos los pueblos de Centroamérica y de la región. Doctor Cerezo, lo invito a venir ahora al escenario y motivo al público a que los recibamos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a ASI que me ha invitado para expresarles mis sentimientos, mi manera de pensar y mi convicción sobre que un esfuerzo compartido de todos los países de la región centroamericana y del Caribe nos van a abrir las puertas para construir un mejor futuro, un desarrollo sostenido y, por supuesto, un desarrollo a beneficio de los pueblos de América Central y del Caribe. Quisiera empezar dándoles las buenas noches a todos, un especial saludo a la mesa principal, a Sandy Filpo, dirigente presidente de la ASIS. Muchas gracias por la invitación a este importante acontecimiento, a la directiva y asociados de la Asociación de Industriales y Comerciantes de Santiago, de la cual estoy profundamente orgulloso de participar en este evento, porque es obvio que históricamente la ASI ha sido un elemento fundamental y crítico, no solo para conseguir la participación democrática de todos los sectores, sino que para volver a la República Dominicana uno de los países que, con Guatemala y Centroamérica en general, han logrado convertir nuestras economías en la cuarta economía más importante de América Latina. Al señor Pedro Brache de la CONEP, a Ito Bisono, ministro de Industria, con quien compartí hace muchos años en la universidad, a la señora Santos, gobernadora de Santiago, a todos
los y las representantes de las asociaciones empresariales de las delegaciones y a las delegaciones de los partidos políticos. Y por supuesto, a distancia, un buen amigo mío, al presidente Leonel Fernández, con quien siempre hemos compartido nuestra aspiración por hacer de América Central un ejemplo para otros países del mundo. Un saludo especial a todos ustedes, los asistentes, y a muchos de los que por mucho tiempo he considerado mis amigos. A Miguel Vargas, ex canciller, político y empresario, con quien hasta hace no mucho tiempo compartimos muchos esfuerzos por la integración de la región, a quien le agradezco siempre todo el apoyo que me brindó en el trabajo que desarrollamos. Por supuesto, a Sandy Filpo, a quien ya mencioné, y a quien felicito por todo el empeño. A Manuel Estrella, quien también fuera presidente de la ASIS, destacado empresario cuya visión ha trascendido fronteras, con quienes hemos tenido interesantes y enriquecedores intercambios en varias oportunidades con él y con sus hijos. Ha sido una relación muy enriquecedora y que me ha brindado muchísimas experiencias. Lamento que el presidente Hipólito Mejía no haya podido acompañarnos, pero le envío desde acá mis saludos y consideración. Juntos hemos sumado esfuerzos en la misión presidencial latinoamericana con la que buscamos seguir contribuyendo a la región a lo largo de estos años después de la presidencia. Me acompañan esta noche Olinda Salguero, ex jefa de gabinete del SICA y destacada recientemente por la revista Forbes entre las 100 mujeres influyentes de Centroamérica, y quien hasta hace poco era mi segunda en el mando en el Sistema Centroamericano de Integración Económica, muy reconocido a ella por su trabajo durante más de una década por el desarrollo de la región con énfasis en la juventud y en las mujeres. También me acompaña mi hija Alexandra, como una joven activista por la moda y el desarrollo sostenibles, quien está por primera vez en la República Dominicana y empieza conociendo la tierra del merengue, que a mí me encanta, por cierto, precisamente en Santiago, en el Cibao, importante motor y dinamizador de la economía del país, como ya se ha mencionado con anterioridad. A todos los que nos damos cita en este bello teatro para conmemorar los 60 años de la ASIS, qué privilegio tan grande para mí ser invitado a compartir algunas reflexiones con ustedes con motivo de un acontecimiento tan importante y a la vez tan emotivo, sobre todo en los tiempos en que vivimos. Permanecer, mantenerse vigente desde los retos más difíciles, y la ASIS lo ha logrado por 6 décadas. El mismo tiempo que lleva junto los Rolling Stones. Permítanme la comparación, porque para quienes nos gusta el rock and roll y para quienes no, reconocer que permanecer no es fácil y es inevitable. Felicitaciones si preguntamos a Juan Luis Guerra, por ejemplo, quien también lleva más de 40 años de carrera. Seguramente nos dirá que mantenerse no es algo sencillo. Felicitaciones de nuevo a todos los que se han mantenido y están trabajando todavía, después de muchos años, por los intereses de su país, de su gente, de sus hijos y de sus familias. Por cierto, los Rolling Stones recién se presentaron en Dallas, y saquen ustedes sus cálculos, pero mantienen la misma vitalidad y la energía que nos contagiaban siempre en las épocas en que ellos surgieron hace 30 años. Así debemos de ser todos, que el paso del tiempo nos deje llenos de experiencias, pero que podamos estar tan llenos de alegría y sobre todo de esperanza por un futuro mejor. A la humanidad la mueve la esperanza, pero es uno de los activos, estado y convicciones más frágiles que debemos estimular constantemente en lo personal, en lo público y por supuesto también en lo privado. Y es que se dice fácil, pero cumplir 60 años, justo este año que empezamos a ver una luz al final del túnel, luego que enfrentáramos la peor pandemia de la historia reciente y de la etapa digital como la conocemos, es algo que debe valorarse aún más, precisamente también porque todas aquellas personas que por la pandemia o por otras circunstancias de la vida
ya no se les permitió estar acá. Por ello, también debemos recordarlos y hacer una conmemoración diferente. Pero no solamente es recalcar las 6 décadas alcanzadas como si fuera una meta, es el camino recorrido. Mientras la ASIS avanzaba década tras década, el mundo era un lugar muy diferente al que conocemos ahora. Importantes acontecimientos moldearon nuestra realidad. Desde el magnicidio de Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, la llegada del hombre a la luna, la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, mientras presenciábamos lo que Fukuyama llamó el fin de la historia, pero en realidad era el comienzo de otra etapa de la historia. La Guerra del Golfo, los conflictos armados en Centroamérica, los acuerdos de paz de Esquipulas, el surgimiento del sistema de la integración centroamericana, el surgimiento de la propia Unión Europea, la revolución que ha causado Internet, el avance vertiginoso de la ciencia, en todos estos y muchos más acontecimientos internacionales, ahí estaba la ASIS, fortaleciéndose y haciendo crecer al país. Ese es un mérito histórico que nadie le puede regatear a esta organización. Ojalá todos tuviéramos organizaciones empresariales y sociales en nuestros países para poder fortalecer esa unidad necesaria para conseguir el desarrollo en beneficio de todos. Y no quiero dejar de mencionar el propio contexto interno y particular de la República Dominicana, la cual, para quienes me han escuchado en otras oportunidades, saben que siempre recalco el cariño especial que siento por esta nación, la tierra de Juan Bosch y por el Caribe, donde todo empezó. La historia de América Latina empezó a partir de la República Dominicana. Eso es particularmente importante para la región. Justo este año que conmemoramos el bicentenario de la independencia de Centroamérica, los 25 años de la firma de los acuerdos de paz de Esquipulas, los 30 años del SICA que lamentablemente se encuentra acéfalo en este momento, pero esa es otra historia. Volviendo a lo local, a la ASIS le toca irse consolidando en un contexto político interno muy desafiante con la caída de Trujillo y el surgimiento de la etapa moderna de la política dominicana, en la época de Balaguer y de Bosch, en un contexto económico en el que la mayoría de nuestros países, los del área, pero muchos también en el mundo, apostaban por el modelo agroexportador. Como región, y ustedes saben mi compromiso y mi convicción por la integración, tuve el privilegio de servir hasta hace unos pocos meses como secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana. No me cansaré de insistir en el potencial que tenemos en la integración, sobre todo en un escenario tan desafiante como el que presenta la cuarta revolución industrial. Ese es un desafío desafiante, porque en la medida de que se está construyendo un sistema de producción que va a beneficiar a todos los empresarios y a todos los países, se está sembrando también la posibilidad de enfrentarnos a enormes problemas de carácter social y económico, porque la creación de mecanismos para integrar la producción en las empresas va a producir millones de desempleados que podrían causar, si no nos preparamos adecuadamente, una enorme problemática social que pudiera traerse abajo el crecimiento y el progreso económico que se está logrando. Una de nuestras ventajas competitivas sigue siendo todo lo que podamos hacer juntos, porque aún juntos la tenemos muy difícil para competir a escala social y a escala global. La integración es un instrumento estratégico para el desarrollo y seguiré trabajando desde cualquier espacio para impulsarla, porque siempre se ha afirmado que individualmente cada país tiene muchas dificultades, pero si nos unimos podremos salir adelante y crecer para competir en este mundo ahora globalizado. Pero juntos Centroamérica y República Dominicana somos la cuarta economía en Latinoamérica. Escuchen bien, la cuarta, incluso arriba que Chile.
Son Guatemala y la República Dominicana los dos principales países que contribuyen de manera significativa al PIB regional, con 23.2 y 23.6 respectivamente. Pero es Panamá el país que mayor cantidad de inversión directa atrae. Son muchas las ventajas que tenemos en conjunto. Justo ahora se desarrolla en Glasgow la COP26, intentando que las decisiones políticas al más alto nivel se tomen para conservar no al planeta Tierra. Esto puede sobrevivir sin nosotros, sino que para nosotros, no sin la Tierra. Lo que está en discusión en torno al cambio climático es la sobrevivencia de nuestra especie, no la sobrevivencia del mundo, es la sobrevivencia del ser humano, de los que hemos transformado y construido un nuevo mundo para enfrentar la problemática histórica de todos los países que se relacionan con nosotros. En eso también estamos juntos como región. Tenemos en el 1% del territorio del planeta, Centroamérica y la República Dominicana es el 1% del territorio del planeta, pero tenemos el 12% de la biodiversidad global y también somos una de las regiones más vulnerables frente a los efectos del cambio climático. En los últimos 20 años, los desastres han tenido un costo de más de 40.000 millones de dólares para la región, los desastres naturales, a pesar de que solo producimos el 0.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso no es justo, y esa injusticia de todo el mundo en relación a nuestra región debe ser cambiada y convertida en una potencial capacidad de crecimiento y de desarrollo si nos ponemos a trabajar conjuntamente y si nos volvemos una sola región con solo los mismos objetivos y unificando todas las capacidades que tenemos en conjunto. ¿Se imaginan todo lo que hemos podido hacer con ese dinero de los 40.000 millones para el desarrollo de nuestros pueblos y no para enfrentar cada cierto tiempo su reconstrucción y su recuperación? Es evidente que hay una responsabilidad compartida global, pero no todos somos tan responsables como los otros, y quienes más contaminan tienen que hacerse cargo también de los estragos en los países más vulnerables. No como un acto de caridad, por supuesto, sino de justicia y de visión estratégica para no retrasar el desarrollo de nuestros países. Siempre he creído, y no lo digo por estar acá, que la República Dominicana por sus características está llamada a tener un mayor liderazgo y protagonismo en el proceso de integración centroamericana en su vinculación con el Caribe también. Unir a Centroamérica, pero ¿por qué no unirnos con el Caribe y convertirnos en 24 votos en las Naciones Unidas y en las reuniones internacionales para que se tomen las decisiones que a nosotros nos convienen? Sin dejar de mencionar la oportunidad que tenemos para ampliar nuestro intercambio comercial que se encuentra aún en cantidades demasiado pequeñas. Por eso me dio mucho gusto poder contribuir en el SICA con los esfuerzos del canciller Vargas, para que los países miembros dejaran de pedirle visa a la República Dominicana. No logramos el objetivo en un 100%, pero gracias a ese objetivo diplomático y de integración, la mayoría de los países centroamericanos en este momento dejaron de pedir visa a nuestros hermanos dominicanos. ¿Por qué no hay visa para los hermanos dominicanos? ¿Por qué no? Todos formamos parte de la misma región y tenemos que seguir haciendo el mismo esfuerzo. Pero todo esto que he mencionado, de lo que todos hemos sido testigos de una forma u otra, está cambiando radicalmente. El modelo de capitalismo que hemos conocido y el mundo que hemos diseñado, nosotros mismos estamos cambiando radicalmente, y esto se debe a la cuarta revolución industrial, derivada de una profunda transformación y avance tecnológico. Un término que apenas hace 5 años empezó a usarse, esos mismos 5 años en los que llegó una pandemia que aceleró muchas de las transformaciones, pero que nos pone en una encrucijada para lo que seremos y cómo lo vamos a asimilar. Es un reto para nosotros, como seres individuales, pero también como sociedades. Aumenta la incertidumbre, conlleva muchos mitos que vislumbran esperanzas, pero también pesadillas. En el capitalismo que conocíamos,
las clases medias y obreras eran fundamentales. Todas las consecuencias de todo lo bueno y malo, de las oportunidades y de los riesgos que trae la industria 4.0 o cuarta revolución industrial, nos presentan un escenario desafiante con muchas consecuencias políticas. La economía del conocimiento, como me parece más adecuado llamarla, porque Industria 4.0 podría parecer hasta contradictorio en algunos puntos, puesto que todas las actividades tangibles de manufactura de industria como la conocemos se van a la baja y se incrementa todo lo que tiene que ver con los intangibles, con el conocimiento. Ese es el punto fundamental, a donde nos tenemos que meter. La industrialización en la economía del conocimiento de los intangibles deja de ser la vía al desarrollo económico. He ahí una de sus contradicciones en el nombre, porque el verdadero desafío es alcanzar la economía del conocimiento, y esa es la tarea que tienen en este momento enfrente los políticos, las sociedades, los gobiernos y los países. Enfrentar y alcanzar la economía del conocimiento, porque se van a superar todas las cosas que nos diferenciaban antes, lo que nos podían enfrentar, y se está demostrando en el mundo que solamente si nos unimos todos, si no pensamos en partidos, ni en sectores, ni en empresarios, ni en trabajadores, sino que en todas las naciones como un conjunto, no podremos salir adelante ni enfrentar los retos que estamos enfrentando en este momento. La economía digital o del conocimiento ha tenido una expansión vertiginosa. En 2017 rebasó los 11.5 billones de dólares. Eso es el 15% del PIB mundial. Pero para 2025, la proyección es que será el 25% del PIB global. Esta transición de la economía tradicional como la conocemos a la digital y a los intangibles, ustedes ya la están viviendo en sus empresas. No voy a explicarles lo que ustedes ya han puesto en práctica y lo hacen todos los días, pero sí quiero enfocarme en la parte, si quieren, política y hasta filosófica del asunto, porque en una era en que todo se vuelve hacia las máquinas, a lo digital, pareciera que el ser humano pasa a un segundo plano, pero no es así. Porque si el ser humano no nos damos cuenta que tiene que estar en el primer plano porque todo se debe construir para el ser humano, la reacción del ser humano tendrá una dimensión de protesta y de disturbio que podría echar a perder todo lo que hasta ahora se ha alcanzado con la ciencia y el conocimiento. En esa cuarta revolución industrial que pasa por una profunda transformación digital que muchos países han comprendido más rápido que otros, pero que a decir verdad tenían también condiciones previas más favorecedoras para hacerlo, pero en todas partes debemos esforzarnos por construir un estado de bienestar que ahora incluye el apellido digital, un estado de bienestar digital, un estado de bienestar digital que nos incluya y nos involucre a todos. Una alta inversión en ciencia, investigación y desarrollo que en nuestros países aún es muy baja. No es casualidad que países como Israel, Corea del Sur, Alemania, entre otros, estén a la vanguardia porque están invirtiendo casi el 5% del PIB en investigación y desarrollo. En nuestros países esa inversión no llega ni siquiera al 1%. Es un reto para los políticos, los gobiernos, los empresarios y para toda la sociedad de nuestros países. La inversión en ciencia no es solamente rentable, sino altamente estratégica. Por eso, mientras estuvimos en el SICA, propiciamos alianzas con NASA, Copérnicus de la Unión Europea y otros programas espaciales y de ciencia para que la región tuviera a su servicio todas las herramientas en las que estas agencias ya han invertido miles de millones de dólares. El retorno de la inversión en ciencia es muy alto y es una inversión estratégica para el futuro en todo lo que estamos hablando en este mundo disruptivo. Estamos hablando de lo que se estima que para 2030, el mismo año en el que se supone debemos haber logrado un mundo mejor en la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el pronóstico de pérdida de empleos es de 2.000 millones. Todo eso está a la vuelta de la esquina. Y la pregunta
que seguramente nos hacemos todos es si estamos preparados y cómo podremos superar y surfear esa ola sin que nos pase por encima. Ese es el problema. Y no es un problema de unos o de otros, o de culpa de unos o de otros. Es una tarea global, de todos para todos. Ese es lo fundamental. Si bien es alarmante y sumamente preocupante, también me parece fascinante que podamos ser parte de esta etapa de la humanidad. Debemos ser parte de esta etapa de la humanidad. ¿A ustedes no les parece que eso es un reto que debemos aceptar? Uno de mis nietos, yo soy abogado, soy político, soy admirador de las ciencias teóricas, pues uno de mis nietos es físico cuántico y literalmente él vive en otro mundo. Uno completamente diferente que va más allá de la robótica, del Internet de las cosas, de los drones, de la inteligencia artificial, de la nanotecnología. Sus trabajos teóricos están contribuyendo al desarrollo de la computación cuántica, la cual básicamente, para hacerlo simple, porque a mí también se me enreda, es resolver problemas complejos de una manera nueva y simple. Ese es el reto. Y nuestras generaciones están preparadas para hacerlo. Solo tenemos que empujarlos y crearles las condiciones para que lo hagan. Todo esto está haciendo, pero será aún más un cambio tan revolucionario que realmente nadie puede decir cuál es la fórmula ideal. Aunque claro, todos estaremos de acuerdo a que la inversión en un modelo cercano a lo que necesitamos es más que obvia y necesaria. Algo que definitivamente debemos hacer es tener alianzas que nos permitan una partida ganadora. En esto tiene que ver mucho la integración y la industria 4.0, porque no se puede ser islas de desarrollo o islas digitales en regiones en conflicto o en países en conflicto. El componente social y político será fundamental para que esa ola que no es que va a llegar, sino que ya está aquí, nos permita aprovecharla de la mejor manera. Por eso es que son varias líneas que se desarrollan paralelamente. Por un lado, las comunidades de pueblos originarios en el mundo que existen y viven con nosotros, están volviendo a poner énfasis en el valor de la tierra y la naturaleza, y por otro, todos los avances tecnológicos. Los dos tienen que aprender a convivir. En el pasado, cuando hablábamos de las anteriores revoluciones, no teníamos el conocimiento que ahora tenemos y el ambiente se veía seriamente afectado. Entrábamos en contradicciones innecesarias, pero ahora no tiene por qué ser así. Tenemos conocimientos como nunca antes y podemos hacer que ambas cosas funcionen. Un desarrollo digital que esté más en armonía con la naturaleza. De ahí, de nuevo, la importancia de la COP. Pero más que eso, de darnos cuenta que en el pasado causamos daños que si no hacemos algo podrían ser irreversibles. Pero la industria digital, si no estamos conscientes de ello, puede ser más contaminante que todo lo que hemos desarrollado antes. Estábamos conversando con mi hija hace unas horas que es bueno apagar todos los mails y todos los correos que uno mantiene y borrarlos, porque mantenerlos en la computadora está contribuyendo a la contaminación global. Yo soy ambientalista, mis hijos lo son, pero también soy político. Y creo que el hecho de buscar un equilibrio es la sabiduría que no debemos de rechazar. El equilibrio es fundamental para salvar al mundo y básicamente para salvar a nuestras sociedades. Porque quizá pensamos que el hecho de usar nuestros teléfonos o todo lo que tiene que ver con nuestra vida digital, pero no es cierto, que no pasa nada con eso, pero no es cierto. La huella de carbono que producimos al enviar un mail, al vivir de la forma que hacemos, incluso en dar un like en las redes sociales, es muy alta, mucho más de lo que nos imaginamos. En 2020 la huella de carbono digital fue de 3.5, pero en 2040 será de 14%. Eso es más que la mitad de la huella de carbono que causa el transporte en todo el mundo, solo en el uso de la alta tecnología que en este momento está a nuestro servicio, en el conocimiento y en la comunicación. Por eso es que esfuerzos como los de la COP o la preocupación por los recursos y el impacto en el planeta cobra mayor sentido. Porque por mucha disrupción que hablemos y revoluciones científicas y tecnológicas de los seres humanos, seguiremos estando ahí. En donde hay personas existe la política y por lo tanto la necesidad de una gobernanza
que aunque ahora mismo se crea que los algoritmos podrían darla también, quizá el factor humano no vaya a ser del todo descartado, y esa también puede ser otra ventaja. Porque así como el pronóstico del 2030 es de pérdida de 2.000 millones de empleos, también se habla de una oportunidad única de cambio de modelo económico, uno que abre una ventana de más de 100 trillones de dólares para las empresas y las sociedades. Pero hoy en día, la realidad no solo para la República Dominicana, Centroamérica o América Latina en general, es que la penetración de Internet y la conectividad de las personas aún está en niveles que deben mejorarse si no queremos quedarnos atrás. Por eso, iniciativas como República Digital y todos los esfuerzos que ha iniciado la República Dominicana me parecen muy valiosos y muy oportunos. Durante la pandemia escuchábamos por acá y por allá educación remota, teletrabajo y esto y aquello. Pero la realidad es que en Centroamérica, en términos generales, la mitad de la población aún no tiene acceso a Internet. Seguimos viviendo realidades paralelas. La desigualdad sigue siendo una constante que la cuarta revolución industrial puede corregir o profundizar. Dependerá de las decisiones que se tomen en el orden político, en el orden social y en el orden gubernamental. Debemos ser creativos y aprovechar la oportunidad que nos da la historia. Y ahí Asis, le estoy diciendo Asis o Asís, muy bien. Asis tiene también muchos retos para sus próximas décadas, para generar modelos aún más beneficiosos entre la industria y la sociedad. Por eso es que me parece aún más interesante todas las investigaciones que se llevan a cabo al respecto, ya que la tecnología, la biotecnología y todas las bondades de la cuarta revolución industrial construirán prácticamente un mundo nuevo. En ese nuevo mundo, la gente que puede ser en un momento prescindible tendrá más tiempo para todo. Esto me parece una maravilla, y de ahí que se estén investigando modelos de fondos de inversión que permitan a la sociedad una mejor vida. Un modelo en el que habrá verdadera distribución de riqueza y, más que de riqueza, de oportunidades y de bienestar. Creo que aún estamos en pañales en toda discusión, y eso también forma parte de la revolución que está causando la economía del conocimiento. Así que me parece que en todo ese camino que aún falta por recorrer, tiene un peso político mucho mayor poder resolver problemas en conjunto, echar mano de una mayor inteligencia colectiva, como sociedades, como países y como regiones. Sigue y seguirá siendo un activo muy valioso en toda esta revolución. Así que, queridos amigos y amigas, yo les invito a que esta oportunidad única como especie la aprovechemos de la mejor manera en una visión más armoniosa con el planeta, más que con miedo, con entusiasmo y creatividad, para reinventarnos y construir modelos sostenibles. Estos modelos no los van a dictar únicamente los algoritmos, sino también en buena medida las personas. Con una mayor participación, las élites quizás, pero también con la cosmovisión de pueblos originarios alrededor del planeta y con todos aquellos trabajadores y pensadores que estén dispuestos a participar, podemos conseguirlo. Si los dejamos por fuera, vamos a pagar las consecuencias del conocimiento que tenemos ahora y debería de permitirnos tomar mejores decisiones a escala global para no cometer errores del pasado en el que no teníamos toda la información con la que ahora contamos. Ni antes, ni ahora, ni en el futuro podemos permitirnos ser prisioneros de la pobreza en un mundo que está destinado a mayores niveles de bienestar para la humanidad. No podemos ser prisioneros de la pobreza. Tenemos que buscar y compartir el bienestar para la humanidad. Porque quizás se piense que los prescindibles serían las clases medias o populares, pero a estos niveles de los que estamos hablando, quizá muy pocos se salvarían. Deberíamos pensar que los prescindibles podríamos ser todos y cada uno de nosotros, para que esa ola no nos pase por encima y construir entonces un modelo más sostenible e incluyente. Hace unos días, seguramente todos o la mayoría vimos la imagen de Mark Zuckerberg en la mejor descripción de lo que es el metaverso, esa vida absolutamente virtual. Pero si recuerdan la fotografía,
Todos estaban conectados a las gafas de la realidad virtual y a las computadoras, y el único que parecía ver realmente la realidad era el propio Zuckerberg. Él tiene mucho de razón de lo que está en el concepto de vida virtual. Ya lo hacemos de esa forma y a raíz de la pandemia se aceleró. Pero ojo, que si tan solo unos cuantos pueden controlar esa realidad, nadie, ni siquiera quienes creen ahora mismo que tienen mucho poder político o económico, estarán a salvo de lo que pueda suceder. Por eso es que todo esto me parece fascinante, porque básicamente vamos a tener que rediseñar todo, y en eso todos tenemos que participar. Debemos rechazar y olvidarnos de los enfrentamientos ideológicos del pasado, de los enfrentamientos ideológicos de lo colectivo o de la propiedad privada. Somos todos los que debemos de participar por conseguir la transformación de nuestra sociedad en función de la sociedad que queremos construir. Porque hasta conceptos tan arraigados en la humanidad, en cualquier cultura, por diferente que creamos que sea, como la muerte misma, básicamente está siendo y será cada vez más distinta a lo que conocíamos, porque la biotecnología está cambiando todo. Aún sin todos los avances que tenemos, David Rockefeller murió a los 106 años con 6 trasplantes de corazón. ¿Se imaginan si hubiera alcanzado todos los beneficios de la biotecnología en este momento? Probablemente no hubiera tenido necesidad de cambiarse 6 veces el corazón, sino que seguramente hubieran podido construirle un corazón a su medida y a su necesidad. Como dijo Harari, de ser sapiens podemos pasar a ser dioses. Y cuidado que en ese tránsito hay revoluciones sociales de por medio de personas que incluso ya no podrán encontrar ni en la muerte el gran igualador social que daba el consuelo y la aceptación de la vida que había tocado vivir. Antes se decía, cuando nos muramos todos vamos a ir al mismo hoyo, se acabó. Ahora los que tienen mayores posibilidades y capacidades pueden vivir más, rechazar la muerte cuando se le está presentando y transformar su vida para poder vivir lo que está todavía por venir. Todo puede tornarse aún más peligroso cuando la gente ya no tiene nada que perder. En todo esto aún hay muchos mitos y muchas realidades. Tenemos esa tremenda y única oportunidad con herramientas y avances que nunca pudimos haber ni siquiera imaginado. ¿Lo lograremos? Dependerá de las decisiones individuales, de las colectivas y de las gremiales. Les felicito entonces por este 60 aniversario, por la oportunidad de platicar aquí en la República Dominicana de estos temas que nos plantean a todos el reto de transformar el futuro de la humanidad en beneficio de todos. Los felicito y les invito a que abran sus mentes, pero también sus corazones, para que los años por venir, pospandemia y en el corazón de la cuarta revolución industrial, de la economía del conocimiento, nos permitan a todos aportar lo que nos corresponde y construir ese mundo que aún no sabemos cómo será del todo, porque tiene que ser el fruto de nuestra propia construcción, de la construcción de todos participando en ese trabajo para lograrlo, en donde tiene que haber un espacio para todos y para la mayoría. No podemos caer en la irrelevancia. La incertidumbre llegó para quedarse y por eso en la diversidad de ideas y puntos de vista está la riqueza. La incertidumbre llegó para quedarse y por eso en la diversidad de ideas y puntos de vista está la riqueza. Por eso creo que la integración de nuestros países seguirá siendo un gran activo que debemos explotar a todo lo que dé. Creo que uno de los mitos que debemos derribar, aunque haya una realidad objetiva de que somos una región tomadora de oportunidades, es que no solo podemos tomarlas, sino que debemos crearlas. Porque como dije, acá en el Caribe, en donde todo empezó, como decía Juan Bosch, somos un puente natural entre los dos océanos y entre los dos subcontinentes americanos. Aún no le hemos sacado el suficiente provecho a esta posición privilegiada y para ello la integración es nuestra mejor aliada. El mayor mito a derribar
es que no podamos estar a la altura de las circunstancias como países, como regiones, como sociedades y personas. Yo creo sinceramente que sí podemos, y los hemos demostrado históricamente. Podemos estar a la altura de participar en la transformación de un mundo que conocemos a un mundo que tenemos que construir todos juntos. Hoy, en la cosmovisión maya, una de las civilizaciones más antiguas del planeta, el 7 Ajpú, el Día del Guerrero y también del ser humano. Por ello, les deseo toda la fuerza en este día, el valor y la energía para seguir venciendo obstáculos, para planificar, para alcanzar metas, para tener seguridad emocional y para tener, por sobre todo, mucha sabiduría y mucha disposición a compartir lo que sabemos. Muchas gracias y que sea mucho mejor. El doctor Vinicio Cerezo Arévalo, con su disertación La integración como mecanismo de desarrollo ante la cuarta revolución industrial, y nos deja el desafío de todas las naciones de alcanzar la economía del conocimiento. El ser humano, nos recuerda, debe estar en primer plano. Todo debe construirse en función del ser humano. Otra enseñanza del doctor Cerezo: olvidarnos de los enfrentamientos ideológicos del pasado para participar de una construcción social que no espera. Muchísimas gracias, doctor Cerezo, por su lucidez y las ideas de integración que ha expuesto en esta celebración por los 60 años de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago. A pesar de las limitaciones que impone la COVID-19, nos regocijamos, el equipo de la ASIS, por contar con una sala restauración del Gran Teatro del Cibao prácticamente llena, con muchas personas de diferentes lugares que han respaldado y han sido receptivos a esta invitación. Muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por siempre estar en primera línea de las iniciativas de la ASIS. Igualmente agradecer a todo el equipo tras de cámara. En esta actividad y fruto de esta hemos tenido que trabajar por mucho tiempo, mucho seguimiento, mucho cotejo, y por eso gracias a las personas que no se ven pero cuya labor es preponderante para esta celebración. Particularmente agradecer a Emil Ramírez, a Nadia Collado, a Greyly Parra y al director ejecutivo de ASIS, Javier Matías, y en su nombre a todo el personal y las personas que a título de suplidores también han respaldado igual a las empresas compromisarias y patrocinadoras de esta ceremonia de 6 décadas, a las autoridades del Estado, miembros de la ASIS y personalidades que han conformado nuestra mesa de honor. Muchas gracias al doctor Cerezo, nuestro invitado y orador principal de esta celebración, y a ustedes por su tiempo y el honor de acompañarnos. Feliz noche y hasta el cumpleaños 61 de la ASIS. Buenas noches.